Padre soltero conserje enseñó a un niño a doblar aviones de papel, pero cuando supo quién era la madre del niño. El edificio era una criatura de vidrio y acero, un monumento silencioso al comercio que perforaba las nubes. Desde su oficina en el ático del piso 80, Eleanor Vance podía ver la ciudad entera extendida bajo ella como un tablero de circuitos, un mapa complejo de luces y vidas del cual se sentía completamente desconectada. Ella era la mente que controlaba esa torre, el nombre en el membrete, una titana de la industria cuya imagen adornaba las portadas de revistas. Pero por dentro, en el zumbido callado del aire acondicionado, no era más que una mujer acosada por un silencio que resonaba. El silencio era un fantasma. Había llegado el día en que su mundo se había quebrado, el día en que decidió que el poder era la única armadura que podía protegerla de volver a sentir ese tipo de dolor impotente. Su hijo, Leo, formaba parte de ese silencio. Era un niño pequeño y callado de 7 años, con los ojos serios de su madre y una quietud que parecía antinatural para su edad. Vivía en un mundo de pisos pulidos y ventanales de suelo a techo, una jaula dorada donde cada necesidad era cubierta por el personal y cada momento estaba programado. Sin embargo, lo único que anhelaba, una calidez simple y sin complicaciones, era lo único que Eleanor ya no sabía cómo dar. Su amor era feroz, una fuerza protectora y ansiosa, pero filtrada por capas de miedo y memoria. Le daba todo lo que el dinero podía comprar, pero había olvidado cómo simplemente estar con él. Ahora lo observaba, sentado en un gran sillón de cuero, trazando patrones sobre el reposabrazos liso, un rey en miniatura en un vasto y vacío castillo. Una punzada familiar le apretó el pecho, un sentimiento que inmediatamente reprimió. La debilidad era una amenaza. Muy abajo, en las arterias menos glamurosas de la ciudad, Arthur cuidaba de su propio pequeño reino. Su apartamento era un espacio modesto de 3 habitaciones, lleno con el aroma del jabón de lavar y la cálida, desordenada evidencia de la vida. Era un mundo aparte de la grandeza estéril de la Torre Vance, donde pasaba sus noches. Arthur era conserje, un hombre que se movía por el mundo sin ser visto, borrando las huellas de personas mucho más importantes que él. Su propia vida había sido manchada por la pérdida. La fotografía en la repisa mostraba a una mujer con una sonrisa brillante y libre de cargas, la esposa que había perdido demasiado pronto. Su ausencia era un hueco en su pecho que nunca terminó de llenarse. Pero su vida no estaba vacía. Estaba llena de Maya, su hija de 6 años. Ella era un torbellino de cintas brillantes y preguntas interminables, una vibrante mancha de color contra el lienzo gris de su duelo. Ella era su razón, su ancla, la pequeña y cálida mano que mantenía unidas las piezas rotas de su corazón. Ahora la observaba, su ceño fruncido de concentración mientras coloreaba un sol torcido. Sintió un amor tan fuerte que dolía. Por ella caminaría por pasillos oscuros, trapearía cualquier piso, soportaría cualquier invisibilidad. Era un padre. Esa era su identidad, su propósito, su dignidad silenciosa e inquebrantable. Más tarde esa noche, la Torre Vance era un sepulcro. La energía frenética del día se había desangrado, dejando solo el bajo zumbido de los servidores y el susurro del sistema de ventilación. Arthur recorría los pasillos desiertos del piso ejecutivo, su carrito un compañero chirriante en el inmenso silencio. Le gustaba la soledad del turno nocturno. Le permitía pensar, existir sin la presión de ser visto o juzgado. Era un fantasma en un palacio, contento en su anonimato. Dobló una esquina y se detuvo. Acurrucada en un rincón junto a las enormes ventanas estaba una pequeña figura. Era el niño, Leo. No debía estar allí, los pisos ejecutivos quedaban vacíos después de las 7. El niño simplemente estaba sentado, con las rodillas pegadas al pecho, mirando las luces distantes y centelleantes. Parecía increíblemente pequeño y dolorosamente solo, una estrella perdida en una galaxia corporativa fría. El primer instinto de Arthur, nacido de años de mantener la cabeza baja, fue retirarse, fingir que no lo había visto. Pero entonces vio los hombros del niño temblar, apenas un sollozo reprimido. Algo dentro de Arthur, el padre en él, se despertó. No podía simplemente alejarse. Se acercó despacio, sus pasos suaves sobre el mármol. El niño levantó la vista, sus ojos grandes y alarmados, como un cervatillo asustado. Claramente esperaba ser reprendido, que lo echaran. Arthur ofreció una pequeña sonrisa vacilante. No dijo nada.
Sacó del bolsillo de su chaqueta de trabajo una hoja de papel desechada de un bote de reciclaje, un memo sobre ganancias trimestrales que había recogido antes. Estaba limpia y crujiente. Se arrodilló, con sus viejas rodillas protestando. El frío del suelo de mármol se filtró a través de sus pantalones. Sostuvo el papel en sus grandes manos callosas y comenzó a doblar. Sus movimientos eran precisos, practicados. Un pliegue aquí, un doblez allá. Había aprendido el arte de su propio padre, una vida atrás, y se lo había transmitido a Maya. Era una magia pequeña y simple. El niño observaba, su miedo cediendo lentamente a la curiosidad. El papel se transformaba bajo los dedos de Arthur, convirtiéndose en algo nuevo, algo con propósito. En un minuto estuvo listo. Un avión de papel perfecto, un dardo elegante y aerodinámico. Arthur se lo tendió. Leo dudó un momento, luego su pequeña mano lo tomó. El papel era suave contra sus dedos. Arthur señaló con la cabeza hacia el largo pasillo vacío, una pista perfecta. Le dio un leve asentimiento alentador. Leo se puso de pie. Sostuvo el avión como si fuera un artefacto precioso. Echó el brazo hacia atrás, imitando un movimiento que solo había visto en películas, y lo lanzó. El avión avanzó disparado, atrapando una corriente imperceptible en el aire quieto. Planeó silencioso y elegante, una estela blanca sobre el suelo oscuro y pulido. Voló recto y firme a una distancia sorprendente antes de girar suavemente y aterrizar perfectamente cerca de la pared lejana. Un pequeño jadeo escapó de los labios de Leo. Se volvió hacia Arthur y por primera vez una chispa brilló en sus ojos serios. No era aún una sonrisa completa. Pero era el inicio de una. Una chispa de asombro en el silencio sofocante. El corazón de Arthur se sintió un poco menos vacío. No había solucionado un problema ni ofrecido una gran respuesta. Solo había doblado un pedazo de papel. Pero en la vasta frialdad de la torre, ese pequeño acto compartido se sintió como una conexión profunda, una promesa callada de que incluso en los lugares más solitarios, aún podías crear algo que vuela. Su amistad secreta se convirtió en un ritual. Cada noche, alrededor de las 10, Leo se escabullía del ático y encontraba el camino al piso ejecutivo, donde Arthur lo esperaba. El armario del conserje se volvió su taller. Entre el olor a químicos de limpieza y trapos viejos, Arthur le enseñó a Leo el arte del doblez. Le mostró cómo hacer el dardo simple, el avión de carga resistente y el acróbata que daba vueltas. Le explicó cómo el peso en la punta le daba estabilidad, cómo el ángulo de las alas determinaba su camino. Leo era un alumno absorto. Sus pequeños dedos, acostumbrados a las superficies frías e inertes de tabletas y pantallas táctiles, aprendieron el nuevo lenguaje del papel. Aprendió la satisfacción de un pliegue afilado, la pequeña victoria de un doblez perfecto. Por primera vez, creaba algo con sus propias manos, algo tangible y real. El silencio que solía rodearlo se llenó del suave crujir del papel. Arthur conocía al niño en pequeños retazos tímidos. Supo que el animal favorito de Leo era el pingüino, que no le gustaba la comida elegante del chef, y que le temía a la oscuridad aunque su casa siempre estaba iluminada. Arthur nunca preguntó por su madre. Intuía que era un tema frágil. En cambio, hablaba de Maya. Contaba cómo le gustaba dibujar unicornios y cómo podía cantar el abecedario al revés. Hablaba de una vida de rodillas raspadas, cuentos antes de dormir y amor incondicional, un mundo tan distinto al de Leo que parecía un cuento de hadas. Leo escuchaba, con los ojos abiertos de par en par, empapándose de la calidez de las historias de Arthur. Ese hombre, con su rostro bondadoso y curtido y su voz suave, le daba algo que ni siquiera sabía que necesitaba. No se trataba solo de aviones de papel. Se trataba de atención. De ser visto. Para Arthur, esos momentos eran un bálsamo en su propia pena callada. La incipiente alegría del niño era contagiosa. Ver la genuina felicidad en el rostro de Leo cuando uno de sus aviones lograba volar le recordaba tiempos más simples, la alegría sin complicaciones que compartía con Maya. Los pasillos solitarios de la torre ya no parecían un sepulcro. Eran un parque de juegos, un refugio secreto. Ya no era un fantasma, era un amigo. Una noche, Eleanor luchaba con un contrato de adquisiciones particularmente brutal. Los números se le confundían frente a los ojos y la presión en las sienes era una compañera conocida y desagradable.
Llevaba 16 horas seguidas trabajando, alimentada por café y un impulso implacable que no dejaba espacio para el descanso. Decidió caminar, despejar su mente. Avanzó por el pasillo vacío, sus tacones resonando con fuerza en el mármol, un sonido agresivo en la profunda quietud. Al girar la esquina, oyó algo que la hizo congelarse. Risas. Era un sonido pequeño, brillante, puro y sin restricciones. Eran las risas de Leo. No lo había oído reír así en años. Era un sonido de un pasado que creía perdido para siempre. Desconcertada y un poco alarmada, siguió la risa. La llevó hacia el corredor de servicio, una parte del edificio a la que nunca entraba. Asomándose, vio una escena que hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido. Allí estaba Leo, su rostro iluminado por una alegría que no reconocía, de pie junto al conserje nocturno. Estaban al borde del gran atrio, un vasto espacio abierto que descendía 80 pisos hasta el vestíbulo. Leo sostenía un avión de papel. El conserje sonreía, alentándolo. Leo lanzó el avión y éste se deslizó en el vacío inmenso, un diminuto y desafiante punto blanco, descendiendo lentamente en espiral por el espacio vacío. Su primera reacción fue un sobresalto de miedo frío. Su mente, entrenada para evaluar amenazas, corrió por decenas de escenarios aterradores. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué estaba solo con su hijo? Cada instinto protector en su cuerpo gritaba. Su hijo estaba vulnerable, y ese extraño había atravesado las murallas que ella había construido con tanto cuidado a su alrededor. Leo. Su voz fue afilada, cortando el aire como un vidrio roto. La risa murió al instante. Leo se dio vuelta, su rostro cayendo, la luz en sus ojos apagándose como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Arthur se irguió, su sonrisa desapareciendo, su expresión cambiando a una de alarma callada. Retrocedió un paso, sus manos ligeramente levantadas, un gesto de apaciguamiento. Eleanor marchó hacia ellos, una reina cuyo santuario había sido violado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted? Exigió, su mirada fija en Arthur, reduciéndolo a nada más que un uniforme. Mamá, solo estábamos, empezó Leo, su voz temblorosa, vuelve al ático. Ahora, ordenó, su voz sin dejar espacio a discusión. Leo miró del rostro furioso de su madre al preocupado de Arthur, sus hombros desplomándose derrotados. Se dio la vuelta y se alejó arrastrando los pies, aún con el avión de papel apretado en su mano. Eleanor dirigió toda su imponente atención a Arthur. Quiero una explicación, dijo, su voz peligrosamente baja. Arthur sostuvo su mirada helada no con miedo, sino con una dignidad tranquila que la sorprendió. No se encogió. Me llamo Arthur. Soy el conserje de este piso, dijo, su voz calma y firme. El niño. Leo, parecía solo. Solo le estaba enseñando a hacer aviones de papel. Eso es todo, ¿lo estaba alentando a lanzar cosas al atrio? Escupió ella, su miedo retorciéndose en acusación. No, señora. Solo los veíamos planear, explicó pacientemente. Es solo papel. No haría daño. Su sencillez la desarmó. Ella esperaba excusas, una súplica por su trabajo, quizá incluso una amenaza velada. Pero no ofreció nada de eso. Solo estaba allí, un hombre con un uniforme azul simple, diciendo una verdad simple. Lo observó más de cerca, realmente viéndolo por primera vez. Vio las líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, los callos en sus manos. Pero también vio una integridad inquebrantable en su mirada. No le temía. A mi hijo no se le habla. No se le acerca. Su trabajo es limpiar los pisos, no entretener a los residentes. ¿Entendido? Las palabras fueron duras, un reflejo de toda una vida levantando muros. Arthur asintió lentamente. Entiendo, dijo. Pero había un destello en sus ojos, no de ira, sino de una profunda y dolorosa decepción. Era una mirada que la juzgaba no por su poder, sino por su falta de bondad. Se dio la vuelta, recogió su carrito y se alejó, sus ruedas chirriantes siendo el único sonido en el silencio ahora pesado. Eleanor quedó sola en el vasto atrio, el aire frío arremolinándose a su alrededor. Había ganado la confrontación. Había afirmado su autoridad. Había protegido a su hijo. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de romper algo precioso?
El eco de la risa de su hijo, tan brillante y hermoso, ahora parecía burlarse de ella desde las sombras. Lo había silenciado. El encuentro dejó una grieta en la armadura pulida de Eleanor. No podía sacarse de la mente la mirada tranquila y digna del conserje, ni el gesto de decepción profunda en el rostro de su hijo. El silencio en el ático era más pesado que nunca. Leo estaba retraído, la chispa fugaz de luz que había visto en él desaparecida por completo. Pasaba los días como un pequeño fantasma, la alegría que había surgido otra vez sepultada. Impulsada por una mezcla extraña de sospecha y curiosidad, Eleanor hizo algo que no había hecho en años. Accedió a las grabaciones de seguridad del edificio. Se sintió como una invasión, pero se dijo a sí misma que era una precaución necesaria. Buscó los archivos de las últimas semanas en el piso ejecutivo. Observó. Vio a Arthur, solo, limpiando meticulosamente los pisos, vaciando los cubos de basura, una figura solitaria moviéndose en el paisaje vacío de su éxito. Y luego vio el primer encuentro. Lo vio encontrar a Leo, acurrucado y triste. Lo vio arrodillarse, no con familiaridad, sino con una vacilación amable. Lo vio doblar el primer avión. Observó cómo la tristeza de su hijo se derretía en fascinación. Aceleró las imágenes. Vio cómo se desarrollaba el ritual. Vio a Arthur mostrando a Leo diferentes diseños, sus manos grandes y ásperas moviéndose con sorprendente gracia. Vio los intentos torpes de Leo y la paciencia de Arthur al guiarlo. Los vio reír cuando un avión daba un giro inesperado o se estrellaba contra una pared. No estaban en el gran atrio, estaban en pasillos, en salas de juntas vacías, en el estrecho armario del conserje. No había nada amenazante ni inapropiado. Era solo bondad. Una conexión humana simple en el lugar más estéril del mundo. Un nudo de vergüenza le apretó el estómago. Había visto una amenaza donde solo había ternura. Su riqueza y poder se habían convertido en un lente distorsionado que le hacía ver conspiraciones y motivos donde no había nada. Ese hombre, ese conserje, le había dado a su hijo más felicidad genuina en unas pocas horas robadas de lo que ella había logrado en meses. La noche siguiente, volvió a buscar una excusa para quedarse hasta tarde. Sentía un nervioso cosquilleo en el pecho, una sensación a la que no estaba acostumbrada. Caminó por los pasillos, sus pasos ahora más suaves. Lo encontró en la gran sala de juntas, limpiando la larga mesa imponente donde tomaba decisiones que afectaban a miles de vidas. Arthur, dijo. Su voz sonaba más suave. Él se giró, sorprendido. Parecía prepararse, esperando otra reprimenda. Yo, quería disculparme, comenzó, las palabras torpes en su lengua. Me equivoqué la otra noche. Juzgué mal la situación. Arthur la miró, su expresión inescrutable. Simplemente asintió. Disculpas aceptadas. La simplicidad de su respuesta la dejó buscando más palabras. Él te extraña, admitió, tragándose un pedazo de su orgullo. Leo. Ha estado, callado. Una chispa de tristeza cruzó el rostro de Arthur. Es un buen niño, dijo. Solo necesita un amigo. Permanecieron de pie en el silencio de la sala de juntas, una poderosa directora ejecutiva y un humilde conserje, dos personas de universos distintos unidas por la preocupación por un niño solitario. Usted tiene una hija, ¿verdad? Preguntó Eleanor, recordando los momentos en que lo había visto en las grabaciones sacar la billetera para mostrar una foto escolar. El rostro de Arthur se suavizó al instante, la guardia cayendo. Maya. Tiene 6 años, dijo, llevándose la mano al bolsillo como por instinto, pero se detuvo, recordando con quién hablaba. Hábleme de ella, pidió Eleanor, y su voz sonó con una calidez genuina y sin esfuerzo. Y él lo hizo. Le contó sobre las pinturas desordenadas de Maya, su amor por los columpios en el parque, su feroz determinación de aprender a amarrarse los cordones sola. Habló de los desafíos de ser padre soltero, de la preocupación constante, de las pequeñas y profundas alegrías. Al escucharlo, Eleanor no lo veía como un empleado, sino como un igual. Un padre más navegando en las turbulentas aguas de criar a un hijo solo. Ella se sorprendió abriéndose también, mostrando una vulnerabilidad que no había mostrado en años. Perdí a su padre, dijo, las palabras flotando en el aire. No fue una buena situación. Después de eso, me concentré en construir esto.
Hizo un gesto hacia la sala opulenta, las luces de la ciudad más allá. Pensé que si hacía su mundo seguro, él sería feliz. Pensé que lo estaba protegiendo, lo está protegiendo, respondió Arthur con suavidad. Pero a veces, un niño no necesita una fortaleza. Solo necesita a alguien que le enseñe a volar un avión de papel. La metáfora, tan simple y tan profunda, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Una grieta apareció en la presa que había levantado alrededor de su corazón, y por primera vez en mucho tiempo sintió el ardor de las lágrimas. Las contuvo, pero la sensación permaneció, un deshielo doloroso, purificador. En esa sala de junta silenciosa, rodeada de los símbolos de su poder, Eleanor Dance comenzó a desmantelar los muros que había levantado durante una década. Y era el conserje, el hombre al que había ignorado, quien le entregaba las herramientas. Sus conversaciones tranquilas se convirtieron en un nuevo ritual, tan secreto y valioso como el que compartían Arthur y Leo. Después de que Leo se dormía, Eleanor encontraba a Arthur en sus rondas. Hablaban, no como CEO y conserje, sino como Eleanor y Arthur. Él le contaba sobre su esposa, acerca de la enfermedad repentina que se la había llevado, dejándolo a la deriva. Hablaba de su dolor no con amargura, sino con una ternura profunda y dolida. Era un hombre que había conocido la pérdida más grande y había elegido responder con amor hacia su hija. Eleanor, a su vez, compartió la historia de su propio pasado roto. Habló de un matrimonio turbulento con un hombre poderoso y controlador, un hombre que los veía a ella y a Leo como posesiones. El divorcio había sido una guerra brutal y, en el caos que le siguió, se dedicó a volverse intocable, a construir un imperio tan vasto que nadie pudiera volver a herirla a ella ni a su hijo. Había tenido éxito, pero en el proceso se había aislado tanto de la alegría como del dolor. Arthur escuchaba sin juzgar. No ofrecía consejos ni frases hechas. Simplemente ofrecía su presencia, un pozo callado de empatía que le permitía decir en voz alta sus miedos. Veía a la mujer herida detrás de la ejecutiva poderosa y la trataba con un respeto amable que nada tenía que ver con su título o con su riqueza. Poco a poco, con cautela, permitió que Arthur regresara a la vida de Leo. Las sesiones de aviones de papel se reanudaron, pero esta vez Eleanor observaba desde la distancia, con una pequeña sonrisa cálida en el rostro. Vio cómo regresaba la luz a los ojos de su hijo. Lo vio abrirse, compartir sus pensamientos y sueños con Arthur de una forma en que nunca lo hacía con ella. Y no sintió celos. Sintió gratitud. Un sábado, Arthur los invitó, titubeante, a ella y a Leo a ir al parque con él y con Maya. El primer instinto de Eleanor fue negarse. El parque era público, incontrolable, un mundo lejos de su existencia cuidadosamente curada. Pero una sola mirada al rostro esperanzado de Leo tomó la decisión por ella. Fueron. Eleanor, vestida con pantalones sencillos y un suéter, se sintió extraña y expuesta. Pero Maya, una pequeña diplomática con coletas, tomó de inmediato la mano de Leo y lo arrastró hacia los columpios. Arthur les compró helados a todos en un carrito, pagando con billetes arrugados de su cartera. Insistió en pagar también el de ella. Por primera vez en una década, Eleanor comió un cucurucho chorreante y desordenado en un parque público, y le supo más lujoso que cualquier comida de 5 estrellas. Observó a Arthur con su hija. Lo vio empujarla en los columpios, con el rostro iluminado de orgullo. Lo vio arrodillarse para amarrarle el zapato. Lo vio tratarla con un amor incondicional y sin esfuerzo, un amor que era al mismo tiempo hermoso y doloroso de presenciar. Era todo lo que ella quería para Leo, todo lo que había olvidado cómo dar. Más tarde, mientras los niños jugaban en el arenero, Arthur se sentó a su lado en un banco gastado. «Eres una buena madre, Eleanor», dijo en voz baja, como si adivinara sus pensamientos. Ella negó con la cabeza, soltando una risa amarga. «No, no lo soy. Soy una buena CEO. Ya no sé cómo ser una buena madre, pero estás aquí, ¿verdad?», replicó él, su mirada firme. «Eso es todo lo que se necesita para empezar. Solo estar aquí». Sus palabras simples fueron un regalo, una absolución que ella no sabía que estaba buscando. Bajo el sol cálido de la tarde, rodeada de las risas de los niños, Eleanor sintió que una parte de su antiguo yo congelado comenzaba a derretirse. La conexión entre ellos se estaba profundizando, convirtiéndose en algo más que una preocupación compartida por un niño. Era una intimidad tranquila,
tentativa, un lazo forjado no de pasión o romance, sino de heridas compartidas y de un deseo mutuo de sanar. Pero su frágil y privado mundo estaba a punto de romperse. El mundo de la riqueza y el poder es un mundo de observadores. Siempre hay alguien mirando. Un ambicioso ejecutivo junior llamado Peterson había notado el extraño nuevo interés de la CEO en el conserje nocturno. Vio las conversaciones tardías, el ablandamiento de su famosa frialdad. Vio una oportunidad. Confundiendo su incipiente humanidad con debilidad, creyó ver una ocasión para ganarse un favor. Hizo una llamada telefónica. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con un titular estampado en la portada de un tabloide sensacionalista. Una foto granulada, tomada claramente con un teleobjetivo, mostraba a Eleanor y Arthur sentados en un banco del parque. El titular era cruel y sensacionalista: el romance secreto de la multimillonaria CEO con el conserje, ¿está la magnate perdiendo el control? La historia era un cóctel tóxico de insinuaciones y mentiras descaradas. Pintaba a Arthur como un oportunista astuto, un cazafortunas que se aprovechaba de una mujer solitaria y vulnerable. Retrataba a Eleanor como una ejecutiva inestable con un juicio comprometido, una pobre mujer rica manipulada por un empleado. El artículo insinuaba riesgos de seguridad, secretos corporativos filtrados. Era un asesinato de reputación, rápido y brutal. Las consecuencias fueron inmediatas. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Las acciones de la empresa vacilaron, bajando nerviosamente. Los medios descendieron como buitres, con cámaras y micrófonos devorando la entrada de la Torre Vance. El mundo cuidadosamente controlado de Eleanor se resquebrajaba bajo la presión. Pero la crisis corporativa era nada comparada con la personal. Cuando Arthur llegó para su turno, no lo recibió la calma habitual del vestíbulo, sino dos guardias de seguridad con gesto severo y el jefe de recursos humanos. Le entregaron una caja con sus pocas pertenencias del casillero y una carta de despido. El motivo citado: incumplimiento de conducta profesional y violación de políticas de fraternización. Estaba despedido. Escoltado fuera del edificio como un criminal, se vio obligado a atravesar un pasillo de cámaras parpadeando y preguntas gritadas. ¿Le está sacando dinero? ¿Cuál es su secreto? Manteniendo la cabeza gacha, con el rostro convertido en una máscara de vergüenza y desconcierto, se abrió paso entre la multitud. La dignidad a la que se había aferrado se sentía despojada, dejándolo expuesto y herido. Eleanor, atrapada en su ático, se vio obligada a una retirada fría y estratégica. Sus abogados y el equipo de relaciones públicas la rodeaban, instándola a emitir un comunicado, a negarlo todo, a cortar cualquier lazo. Le dijeron que acusara a Arthur como un empleado resentido, que se presentara a sí misma como víctima de sus avances. Era la jugada inteligente, la decisión corporativa. Era la única forma de proteger a la empresa, de proteger su imperio. Sus viejos instintos, las habilidades de supervivencia frías y despiadadas que había perfeccionado por años, le gritaban que los escuchara. Era la opción lógica. Tomó el teléfono para aprobar el comunicado de prensa que destruiría lo poco que quedaba de la reputación de Arthur. Pero entonces miró al otro lado de la sala y vio a Leo. Estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo un avión de papel perfectamente doblado. Había escuchado los susurros, visto la noticia en una tableta. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de confusión y traición que le partieron el corazón. La miró con una expresión suplicante. «No es verdad, ¿verdad, mamá? Lo que dicen de Arthur». Eleanor miró el rostro de su hijo y luego el comunicado en su mano. Uno representaba el imperio que había construido para mantenerlos a salvo. El otro representaba al hombre que había enseñado a su hijo a ser feliz de nuevo. Estaba en una encrucijada y, por primera vez, el camino del poder le pareció el camino hacia una prisión desolada y vacía. Colgó el teléfono. «No», dijo a sus abogados. «No lo haremos así». La separación fue un abismo de silencio y dolor. Arthur sentía una profunda humillación. Había perdido su trabajo, pero eso era lo de menos. Su nombre había sido arrastrado por el lodo, su carácter destruido en público. Se sintió ingenuo por creer que una conexión genuina podía cerrar la brecha imposible entre sus mundos. Había sido un iluso. El muro entre el ático y el sótano no era solo físico, era una ley fundamental del universo que habitaba. Se refugió en la calma de su pequeño apartamento,
que ahora se sentía como un refugio contra un mundo cruel y frío. Para Eleanor, la torre se había convertido de nuevo en una prisión. El silencio que Arthur había empezado a llenar regresó con fuerza, más frío y más absoluto que antes. Ganó la batalla con la Junta, pero fue una victoria vacía. Salvó su empresa, pero sintió que había perdido su alma. Lo peor era ver el efecto en Leo. Había dejado de hacer aviones de papel. La alegría y la luz que Arthur había despertado en él desaparecieron, reemplazadas por una tristeza profunda e impenetrable. Era otra vez un fantasma en su propio hogar, una acusación silenciosa y constante de su fracaso. Una noche, mientras lo arropaba en la cama, su pequeña mano se extendió y deslizó algo en la de ella. Era uno de los aviones de Arthur, uno de los primeros que había hecho, ahora arrugado y gastado de tanto sostenerlo. Bajo el ala, había una diminuta nota doblada. Sus dedos temblaron al abrirla. Escritas con la letra torpe e infantil de Leo había dos palabras. Arréglalo. Eso era todo. La orden simple y desgarradora de un niño. Arréglalo. No se trataba de precios de acciones ni de juntas directivas. Se trataba de sanar una herida que ella había permitido. De elegir la bondad sobre la estrategia, el corazón sobre el imperio. Sabía lo que debía hacer. Era aterrador. Requeriría una vulnerabilidad que jamás había mostrado al mundo. Era lo opuesto a cada instinto defensivo que poseía. Al día siguiente, no convocó a una rueda de prensa en su oficina. Hizo algo mucho más radical. Aceptó una entrevista televisiva en vivo, 1-a-1, con la periodista más respetada de la ciudad, con una condición: sería improvisada. Sin asistentes, sin equipo de PR, sin red de seguridad. Se sentó en el estudio, las luces brillantes quemándole el rostro, la cámara un ojo implacable. La entrevistadora comenzó con las preguntas esperadas sobre el escándalo, sobre su juicio. Eleanor dejó que terminara. Luego comenzó a hablar. Su voz era tranquila, pero contenía una fuerza que no tenía nada que ver con el poder corporativo. Lo que dicen los tabloides es mentira, afirmó, mirando directamente a la cámara, como si hablara a cada persona en su sala de estar. Pero la mentira no es la historia que ellos contaron. La mentira es la que yo he vivido los últimos 10 años. Entonces hizo lo impensable. Se quitó la armadura, pieza por pieza, frente a millones de personas. Habló de su pasado doloroso, de su miedo, de los muros que había construido alrededor de sí misma y de su hijo. Habló de su propia soledad, del vacío de su éxito, y luego, continuó, con la voz espesa de emoción: un hombre que limpia los pisos de mi edificio mostró más bondad hacia mi hijo en 2 semanas de la que yo le mostré en 2 años. Su nombre es Arthur. No es un oportunista. Es un hombre bueno y decente. Es viudo y un padre amoroso que vio a un niño solitario y le ofreció un regalo humano y simple: su tiempo. Levantó el avión de papel arrugado que Leo le había entregado. Le enseñó a mi hijo a hacer esto. Le enseñó a encontrar alegría en algo sencillo. Me recordó una verdad que había olvidado, que la bondad es la única moneda que importa. Yo soy la que falló. Mi miedo, mi mundo, rompieron una amistad hermosa e inocente. Lo despedí para proteger mi empresa y, al hacerlo, lo traicioné y fallé a mi hijo. Vine aquí esta noche para dejar las cosas claras. Arthur es un hombre de inmensa dignidad y carácter. La única vergüenza en esta historia es la mía. Había desnudado su alma. No fue un gesto de riqueza, sino de una honestidad emocional profunda. Fue una postura pública, una recuperación de su propia humanidad. Arthur miraba la entrevista desde su pequeño salón, con Maya dormida en la habitación contigua. Observaba la pantalla, con el corazón desbocado. Vio no a la poderosa CEO que lo había despedido, sino a una mujer vulnerable luchando por volver a la luz. La vio defenderlo, con la voz temblorosa pero resuelta. La humillación y la ira que hervían dentro de él se disolvieron, reemplazadas por una ola de empatía abrumadora. Vio su dolor, y era un reflejo del suyo. La entrevista terminó. El apartamento quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Y entonces, se oyó un suave golpe en la puerta. Él la abrió. Era Eleanor. Estaba de pie en su humilde umbral, sin séquito, sin armadura.
Solo una mujer, con el rostro marcado por el cansancio y el miedo, sus ojos buscando en los de él una señal de perdón. Lo siento tanto, Arthur, susurró, las palabras crudas y desnudas. Por todo. Él no necesitó decir una palabra. Simplemente abrió más la puerta y se hizo a un lado, dejándola entrar desde el frío. El abismo entre sus mundos se cerró, no por dinero ni por poder, sino por un puente de verdad compartida y la valiente disculpa de una madre. Su reconciliación fue tranquila, sin grandes declaraciones, sino con un entendimiento compartido bajo la luz cálida y apacible de su pequeño salón. Un año después, el mundo se veía diferente. La Torre Vance seguía tocando el cielo, un monumento al comercio, pero su corazón había cambiado. En una luminosa tarde de sábado, un parque rebosaba del alegre bullicio de los niños. En el centro de todo estaba Arthur. Ya no era conserje. Era el director de la nueva iniciativa Wingspan, un centro comunitario para niños financiado por una subvención de la empresa de Eleanor. Era un lugar donde chicos de todos los orígenes podían ir después de la escuela a aprender, a crear, a construir cosas con sus manos, desde cohetes modelo hasta intrincados y hermosos aviones de papel. Había encontrado un nuevo propósito, usando su espíritu bondadoso para ayudar a cientos de niños. Eleanor estaba allí, sentada en una manta sobre el césped. Los trajes severos habían sido reemplazados por unos vaqueros y un suéter suave. El gesto de tensión ansiosa en su rostro se había alisado, reemplazado por una calidez abierta y tranquila. Seguía siendo una poderosa CEO, pero ahora dirigía con un tipo diferente de fuerza, una enraizada en la empatía y el equilibrio. Salía del trabajo todos los días a las 5 en punto. Leo y Maya, ahora inseparables, corrían riendo por el campo, con las manos llenas de creaciones de papel. Leo ya no era un niño silencioso y solemne. Era vibrante y ruidoso, su risa el sonido más brillante del parque. Maya, siempre la líder confiada, le mostraba la mejor manera de lanzar un planeador para atrapar el viento. Arthur se acercó y se sentó en la manta junto a Eleanor. Le entregó un avión perfectamente doblado, con las alas afiladas y precisas. Ella lo tomó, sus dedos rozando los de él. Se instaló entre ellos un silencio cómodo, fácil, el tipo que habla de un afecto profundo y de un viaje compartido. Ya no eran solo amigos ni aliados. Eran compañeros, construyendo una nueva familia unida a partir de los pedazos rotos de sus pasados. Míralos, dijo Eleanor suavemente, con la mirada en los niños. Están tan felices, todos lo estamos, la corrigió Arthur con ternura. La miró, con los ojos llenos de un amor tranquilo, firme y profundo. Ella sonrió, una sonrisa genuina y libre de cargas que alcanzó sus ojos. Apoyó la cabeza en su hombro, un gesto simple de confianza y pertenencia. Juntos observaron cómo Leo y Maya lanzaban su flota de aviones de papel al brillante cielo azul. Los pequeños dardos de papel volaban y danzaban en el viento, frágiles y a la vez resistentes, un testamento de un simple acto de bondad que había sanado dos corazones rotos y había enseñado a una mujer poderosa y a un hombre humilde que las mayores alturas no se alcanzan en torres de vidrio y acero, sino en los espacios abiertos y tranquilos del corazón humano.